Hola, mi nombre es Carlos Marco Rodríguez Gómez. En el proyecto integrador del módulo 15 representaré cómo impacta al ecosistema la empresa petroquímica Francisco I. Madero en el municipio Ciudad Madero, Tamaulipas, en Altamira y en Tampico. Comencemos con el video. Muy bien. Esto es muy alarmante, en donde, por ejemplo, en la producción de petróleo crudo, desde que en 1914 se fundó la empresa petroquímica Francisco y Madero, perteneciente a Pemex, en el año 1914, en el año de 1956 le añadieron unas mejoras, como por ejemplo 554 hectáreas que se dividen en 4 torres o trenes de recuperación de azufre a partir de 1956. Cuenta con 25 plantas petroleras, 11 calderas, 8 turbogeneradores, 3 unidades de mineralizadores y 13 torres de enfriamiento, en donde, por ejemplo, actualmente por día se sacan 107,434 barriles al día, y en 1960 o la década de 1960 se extraían al menos 190,000 barriles diarios de petróleo crudo. Esto ha sido porque la empresa petrolera en el estado de Tamaulipas ha incumplido las normas de contaminación ambiental que se rigen en el país mexicano, en donde, por ejemplo, no modernizaron la infraestructura y sigue manejándose como fue en su fundación, y los ingleses la empezaron a trabajar por ser muy productiva, pero por ejemplo, no hay medidas en la emanación de dióxido de carbono, monóxido de azufre y nitrógeno cuando se liberan gases de efecto invernadero, que puede ser muy aquejante de que si se contamina la biosfera, cómo va a respirar el ser humano, cómo nos vamos a alimentar, porque a partir de contaminar el suelo, que es el agua, se van a morir muchos peces en el río, no vamos a poder conseguir agua potable porque al estar ubicada entre Ciudad Madero, Altamira y Ciudad de Tampico, hace una desembocadura como si abriera el río Pánuco, saliera hacia el océano Pacífico, o sea, donde está el Golfo de México. Entonces, por ejemplo, pues ya no podría haber vida en las plantas, al ser un municipio altamente contaminante en petróleo, y la atmósfera pues se mide en puntos IMECA, en donde se demuestra el número de contaminación por estado. Esto le pasó factura a Pemex porque también se preocupa que el día de mañana, al ser un recurso no renovable los hidrocarburos, a pesar de que ahí fabriquen el plástico, sus derivados del petróleo como el gas que utilizamos en la casa, al ser un recurso no renovable, pues ya se va a quedar el Estado, como quien dice, sin fondos para poderlo hacer, en donde al principio se estipuló la formación de otra planta petroquímica que pretende emanar menos dióxido de carbono
nitrógeno y azufre, y al principio le fue muy bien al estado de Tamaulipas, pero al final les fue muy mal, en donde Pemex tuvo que perder 100,000 millones de pesos y despedir a sus contratadores como empresarios, obreros, contratistas y demás personas, pero no a todos, y tratan de evitar que haya pérdida de ingresos salariales y empleos laborales, porque por ejemplo es un estado muy dependiente del petróleo crudo en las refinerías, a partir también de la zona turística, porque si nos acabamos los recursos naturales y seguimos contaminando, ya no va a haber ríos, y por ejemplo la playa, al estar tan contaminada, ya va a dejar de ser un lugar turístico y ganadero, en ya no poder sembrar o realizar cosechas, porque al quemar hectáreas mediante la deforestación, haces la tierra infértil y ya no va a poder hacerse el rotativo de ganadería. Y aparte de eso, nosotros tenemos un mal sistema de alcantarillas a partir de los gases petroquímicos, además de cualquier tubería, porque se sale el agua hacia muchos lugares y es un desperdicio. Descripción del ecosistema y su biodiversidad, principalmente para medir el impacto ambiental ZMST que dejan los seres humanos en Ciudad Madero, Tamaulipas, así como en cualquier región del mundo. Debemos describir el relieve, los fenómenos hidrometeorológicos, los cuerpos de agua, tipos y usos del suelo, vegetación, fauna, frente costero y áreas verdes conurbadas. El día viernes 26 de septiembre de 2016, el informado publicado en el Diario Oficial de la Prevención por parte del Gobierno del Estado de Tamaulipas para la Secretaría del Desarrollo Urbano y Medio Ambiente para el Programa Estatal para la Prevención y Gestión, en la imagen que el Estado territorio de Tamaulipas representa el 4.1 de toda la superficie del país, porque el Estado de Tamaulipas cuenta con una extensión territorial de 102,154 kilómetros cuadrados, al contar con una población total de 3,543,367 habitantes distribuidos en 7,344 localidades, al ubicarse geográficamente con las coordenadas 27 grados, 40 grados a 22 grados, 12 segundos latitud norte, y entre los meridianos que van desde los 97 grados 8 segundos a 100 grados 8 segundos longitud oeste. Tamaulipas cuenta con una capital en el municipio de Ciudad Victoria. Tiene frontera norte con Texas, perteneciente a los Estados Unidos de América, además de tener frontera sur con el estado de Veracruz, al dividirse con el río Pánuco, y el estado de San Luis Potosí. Al este colina con el Golfo de México, y al oeste con una parte del estado de San Luis Potosí. El estado de Nuevo León y la región Mante, Tamaulipas, cuenta con un total de 43 municipios, en donde los municipios más densamente poblados son Ciudad Reynosa, al contar con el 18.63%, Ciudad Matamoros con el 14.97% y Nuevo Laredo al contar con el 11.75% de toda la población tamaulipeca. Se dividió el estado de Tamaulipas en 6 regiones políticas diferentes para poder programar el Programa Estratégico para el Desarrollo Urbano Sustentable de Tamaulipas, el Programa Regional de Reserva de la Biosfera El Cielo, los distritos judiciales, las cuencas
y subcuentas hidrológicas, los distritos electorales, el Programa de Ordenamiento Territorial Sustentable del Estado de Tamaulipas, el Plan Regional Estratégico, Frontera y Litoral y el Plan Estatal del Desarrollo Urbano Rural de Tamaulipas desde el año de 1979 para estar de acuerdo con el Plan Estatal del Desarrollo PED 2011-2016, sin meterse al caso de repartir y recoger todos los residuos de todos los municipios, porque cada municipio se debe hacer cargo de su propia basura, porque en la región norte de Tamaulipas, al contar con una densidad mayor demográfica, se ha demostrado en los últimos años un gran crecimiento demográfico en la región sur y sobre todo la región suroeste, donde se encuentra Ciudad Madero, Ciudad Tampico y Ciudad Altamira. De los 5 municipios, al incrementar las actividades económicas del complejo portuario industrial de Altamira, en donde la región sur tiene una extensión territorial de 8.865.892 kilómetros cuadrados, al no poderse relacionar al máximo esplendor de las actividades petroleras al contar una nueva organización en el desarrollo urbano. Esto quiere decir que aunque el estado de Tamaulipas parezca aparentemente protegido en el medio ambiente o el ecosistema, no es así, porque nosotros contamos con un clima tropical, cálido y semihúmedo, que llega a temperatura máxima hasta los 36.8 grados Celsius entre junio a septiembre, pero los meses más calientes es agosto y septiembre, en donde se puede denotar que al ser una zona turística, al ser igual que Cancún, Quintana Roo o la playa del Carmen, pues nosotros no implementamos una seguridad del turismo, en donde el turismo sea capaz de comprender la naturaleza y cómo preservarla y en cómo utilizar los recursos renovables. A pesar de esto, también el crecimiento demográfico en la región sur de Tamaulipas, que lo conforma Altamira, Ciudad Madero y Ciudad Tampico, la densidad demográfica no dejó el crecimiento o abastecimiento de las empresas petroquímicas al quitarles nosotros su actividad industrial. El relieve, las bahías naturales del Mezquital, también conocidas como Bahía de las Bayas, también se encuentra la Bahía Algodones, al contar con la punta Jerez más importante por sus elevadas, al contar con la Sierra Madre Oriental, grandes llanuras de norteamericanas, además la llanura costera del Golfo del Norte, en donde se han separado las diversas playas al formar los cuerpos de agua, como la Laguna Madre por las fuertes corrientes de agua. En el occidente y en el límite internacional se encuentra una extensión de lomeríos que son interrumpidos en la parte central por la Sierra Chiquita y la Bahía Pesca, al separarse las playas por la influencia de corrientes de agua muy extensas. Se han formado playas, ríos, arena, barro y océanos, con rocas sedimentadas y rocas intrusivas que están debajo de la superficie de la tierra y el mar, también conocidas como suroccidentes sierras, en donde los cambios de temperatura van desde lo más alto, que la representa el Pedregoso con 3.280 msnm y otras más bajas, fenómenos hidrometeorológicos. Los sistemas tropicales, los sistemas frontales, las masas de aire como los vientos fuertes calientes afectan a las partes más bajas por conocerse como grandes fenómenos pluviales en volumen. Cuerpos de agua. La ciudad, al contar con lagos litorales, el mar, como la playa y la más importante Ciudad Madero, estado de Tamaulipas, es la playa Miramar, como esta imagen que estás viendo a la derecha, el mar y ríos. El río Pánuco que separa
al estado de Tamaulipas con frontera a Veracruz. Tipos de suelo. El suelo más abundante es el vertisol pélico, al cubrir con un 42% del territorio para realizar actividades agropecuarias. El regosol eúrico ocupa el 17% del territorio del suelo. Soloján órtico cubre un 14% del suelo, pero este no puede manejar en uso agrícola, pecuario o agropecuario. El 11% de los suelos son cuerpos de agua y el 16% son otros tipos de suelo. La vegetación. La vegetación está representada por los árboles chaca, guacima, huizache, encino, ébano y los manglares. Ofrecen grandes servicios ambientales. La fauna es muy diversa, al igual que se relaciona con la vegetación de Tamaulipas, al destacar los animales vertebrados, donde hay 69 especies de aves, 10 anfibios y reptiles, 10 mamíferos, 20 especies representativas de peces, en la cual se protege a la nutria, Lotra longicauda, jaguarandi, Herpalurus, Jaguarundi, las tortugas marinas Lora lepochels, clemps y la tortuga marina Loras blancas Chelonia midras, el oro tamaulipeco Amazona virigenalis, el cocodrilo de pantano Cocodrilos morelletti. Frente costero en Ciudad Madero, estado de Tamaulipas. La zona costera cuenta aproximadamente con 32 kilómetros de longitud, al incluir playas de arenas finas, dunas y marinas. La ciudad Tampico contiene movimiento portuario. Los enlaces aéreos más importantes, exportaciones y viajes para relacionarse con los centros comerciales productores del mundo, al contar con un avance tecnológico con las instalaciones más modernas en el Aeropuerto Internacional Francisco Javier Mina, además de ser una de las principales ciudades de México a destacar, a diferencia de los otros municipios en Tamaulipas. También cuenta con líneas ferroviarias que llegan hasta el municipio de Monterrey hasta llegar al río Pánuco, al unirse con la línea ferroviaria de Monterrey, Nuevo León. La zona metropolitana está conformada por los municipios Ciudad Tampico, Ciudad Madero y Ciudad Altamira, al contar con un clima mayoritariamente tropical, cálido y extremoso, con una temperatura anual de 24 grados Celsius en primavera e invierno. En la época máxima del calor, que es el verano, es de 36.8 grados Celsius, según el INEGI en el año 2010. Lo describió en el municipio de la ciudad Tampico, que es el más poblado, al contar con una población de 305.284 habitantes en total. Mención del periodo que lleva vigente el problema. Desde la fundación, desde 1914, en la refinería petrolera Francisco I. Madero, representativa Pemex, está localizada entre el municipio de Ciudad Madero, Altamira y Ciudad Tampico. No se ha dejado de verter desperdicios de hidrocarburos a los océanos, como la zona costera del Golfo de México, el río Pánuco, los extensos litorales y mares que están formados en todo el estado de Tamaulipas. Explicación de los procesos o reacciones químicas que ocurren para que se genere el problema. Se genera el problema como consecuencia, según reportes de las comunidades que viven alrededor, como las colonias Benito Juárez, Fidel Velázquez, La Barra, el hipódromo Emilio Carranza y Miramar, de la planta, es que en las noches, el anochecer y atardecer, se observan distintas tonalidades de nubes al liberar distintos gases contaminantes en la atmósfera, al no ser reconstruida de tecnología nueva, a pesar de que se han realizado maniobra para eliminar residuos sobrantes de los hidrocarburos.
y contar con el sistema más viejo de refinación, donde no se puede denunciar acerca de las descargas altísimas de aceite petrolero al río Pánuco, en las viejas fosas del canal Api, en donde se llueve y sale por todas direcciones esa agua contaminada, por no contar con trabajadores o protección civil. Al reportarlo, el presidente de la Asociación Mediadora para el Bienestar Inteligente Ecológico de Tampico, Altamira y Madero Ambiental, Miguel Ángel Bersagui Cavazos, en donde se encontró la escasa medición del aire en puntos IMECA. Al no contar el estado de Tamaulipas con la oficina de Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector de hidrocarburos, también conocida como Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente ASEA, medidas impartidas en México para identificar los puntos IMECA en calidad de el estado de Tamaulipas y todo México. Los contaminantes criterios predicen el mayor índice de contaminación en cada entidad federativa de toda la República Mexicana, al medio con material de partículas con partículas de diámetro menor a 2.5 micrómetros, y estas partículas menores a 10 micrómetros, como los metales ozono, dióxido de carbono, azufre, dióxido de nitrógeno y monóxido de carbono, pasan a los alvéolos al afectarnos en la respiración hasta darnos EPOC, así como cáncer pulmonar. Impactos a la salud del dióxido de azufre. El dióxido de azufre es un gas incoloro que está en la tabla periódica de los elementos. Al tener un olor muy denso que se produce a partir de la combustión o quema de combustibles fósiles y la fundición de minerales que contienen el elemento metálico de la tabla periódica de los elementos azufre, en donde el azufre al olerlo impacta la respiración pulmonar al inflamarse el sistema respiratorio, en donde provoca tos, secreción mucosa, agravamiento del asma y bronquitis crónica, irritación en los ojos, cefalias, dolor de garganta, muertes generadas por enfermedades cardiovasculares, cardiopulmonares, hasta llegar el cáncer de pulmón. En los hospitales han muerto personas por cardiopatías generadas durante la quema de combustible fósil, dependiendo de cuánto inhales de dióxido de azufre, en donde los niños y adultos mayores son los mayores afectados, según informes de los Estados Unidos de América y la Unión Europea, al inhalar dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno, y sobre todo los niños que sufren de bronquitis asmática al no poder respirar. El aire eléctrico artificial producido genera menos competición en hoteles, mayor incremento en sus costos al vivir en un estado climatología tropical, húmedo y cálido, para que se necesite la ventilación en los hoteles y los turistas no se sientan incómodos de calor, para que los aires eléctricos artificiales produzcan gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono al momento de estar en pleno funcionamiento. Por esa razón se ha implementado en los gobiernos utilizar energías renovables para poder disminuir nuestra huella ecológica ambiental. La Ciudad Madero, Ciudad Tampico, Ciudad Victoria y Nuevo Laredo son los mayores municipios al incumplir las normas mexicanas estipuladas, al contar con mayor índice de partículas suspendidas PM10, al estar mezclado microscópicamente y no visible a la vista con líquidos y sólidos suspendidos en el aire, al variar su tamaño, forma, estructura atómica con la composición metálica, compuestos orgánicos, material de origen biológico, iones, gases reactivos, por contar con el elemento metálico carbón negro, también conocido como carbón elemental, al depender completamente de las emisiones al quemar combustible fósil
para transformarlo en hidrocarburos como bolsas de plástico o gasolina. Las partículas finas o fracción respiratorias PM 2.5 cuentan con un diámetro menor a 2.5 micrómetros, mientras que las partículas más diminutas llegan hasta los alvéolos pulmonares al afectar la respiración de cada individuo, así como dañar los tejidos, órganos y cavidades pulmonares a corto y largo plazo, al causar enfermedades pulmonares obstructiva crónica EPOC, al necesitar terapias junto a hospitalizaciones pulmonares para asmáticos, al exagerar sus síntomas, además de provocar enfermedades cardiovasculares del corazón por efecto de inhalar monóxido de carbono, al aumentar la hemoglobina de la sangre, para provocar consecuencias de comportamientos extraños en la conducta llamados neuroconductuales, y más de estas en un lugar elevado montañoso, en donde no hay abundancia de oxígeno porque no se suministra bien la respiración, a diferencia de un lugar que cuente mucho con oxígeno. Al estar más al nivel del mar, los pacientes con diabetes mellitus, al no ser hospitalizados, mueren de infartos, miocardios, inflamaciones pulmonares, inflamación sistemática, disfunción endotelial y vascular, desarrollo de aterosclerosis, infecciones de cáncer de pulmón, tumores malignos, al ser las 3 o tercera causa de muerte en el estado de Tamaulipas, también denominados en el año 2015 como infecciones respiratorias agudas, y a las mujeres les afecta en su vida reproductiva para dar a luz como embarazadas, en donde los niños les afecta producirles malformaciones congénitas, que a los niños también les severa inhalar estos gases metálicos en su vida reproductiva. Aquí nos demuestra que debemos de concientizar acerca del impacto medioambiental, porque, por ejemplo, estas partículas generan, por ejemplo, que no puedas hacer actividades recreativas o deportivas al estar el ambiente muy contaminado y te tengas que resguardar en casa. En algunos estados como la capital del país, por ejemplo, todos somos muy dependientes, y al producir más efecto invernadero que de por sí ya hay en la atmósfera, llegamos a hacer el calentamiento global, o como por ejemplo ya la lluvia ácida es un producto de ellos, en donde hace que los cultivos no puedan ser comestibles. Todos dependemos de la atmósfera, y si esta es contaminada, ya no podemos cambiar al mundo. La gente, al seguir tirando a los ríos los desechos orgánicos, inorgánicos y sanitarios, todos juntos, formamos más la contaminación, en vez de que, por ejemplo, la comunidad en donde yo vivo separen la basura de manera orgánica, inorgánica y sanitaria. O también debemos de utilizar la energía renovable lumínica en todas las mañanas y tardes, siempre y cuando se vea y no esté muy nublado, para evitar usar focos LED y así poder disminuir el impacto ambiental de nuestra huella ecológica. Recuerden, pequeñas acciones hacen grandes acciones. No hagas cambiar a los demás, primero cambia tú mismo y después cambia el mundo, para que todos nos podamos ayudar en las acciones sostenibles. Las acciones ecológicas para solucionar o disminuir el problema ambiental es reducir hasta el 25% de las emisiones de dióxido de carbono, la reducción o quema de gas de activos de agua someras mediante la rehabilitación de módulos de compresión y la optimización de consumo de energía y los procesos de refinación, la disminución del uso de agua
y manejo integral del vital líquido en refinerías, planteándose la meta de aumentar el reuso del agua en más del 60% en los próximos 4 años. Los organizadores empresariales locales como el Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas y la Huasteca, CIES o la Cámara de Comercio Canaco, al liquidar las acciones a estas sedes y demás puestos mencionados, al hablar de invertido una planta de diésel económico en Ciudad Madero, estado de Tamaulipas, acciones económicas para solucionar o disminuir el problema ambiental, el fondo de inversión de $1,000 millones creado hace un año. OCDE Climate invierte en tecnologías de punta y modelos de negocios que tienen el potencial de reducir considerablemente las emisiones de gases de efecto invernadero, en donde dictamina el presidente José Antonio González Anaya acciones biológicas para solucionar o disminuir el problema ambiental. Reflexión en la que menciones acciones sostenibles que puedan realizar en tu entorno para contribuir a la solución del problema ambiental. Resulta fundamental contar con información actualizada y confiable sobre los temas más relevantes relacionados con la atmósfera, la cual se debe de ser útil para el análisis de sus problemáticas y diseñar y ejecutar acciones efectivas a los niveles local, nacional y global. Implementar de acciones políticas públicas orientadas a reducir la presencia de los contaminantes en la atmósfera y minimizar así sus impactos sobre la salud de la población y los ecosistemas. Monitoreo y calidad de aire Semarnat. Contaminación atmosférica. La mejora de combustible. No circulen automóviles con cierta placa en ciertos días. Verificación vehicular. Reducción de emisiones por parte de Pemex. Esto sería todo, hasta la próxima, sin antes dejarles las fuentes consultadas o citas textuales.